hablar no tan solo de la parte física de nuestra sanidad, sino de la parte afectiva y de la parte pasional y del aspecto emocional. Y quiero seguir recordándoles cómo la Escritura establece que desde un acto, desde el momento de la cruz, en el Antiguo Testamento había profecías que declaraban que llegaría el momento donde habría liberación total. Y los profetas vieron, Isaías lo vio y otros profetas vieron aquel momento donde habría un rompimiento, donde habría una sanidad, donde había una provisión. Y por eso es que cuando nosotros leemos Éxodo 15 y 26, donde Dios se les revela al pueblo, y ya vimos el contexto, están en Mara, aguas amargas, hay un momento, hay una crisis. Ellos no están viendo las consecuencias, simplemente están viendo lo momentáneo, lo del frente. Pero Dios se les revela y le dice: yo soy Jehová, tu sanador, Jehová Rafa. En ese momento hay una declaración, y decíamos la importancia de esa declaración, porque cuando el Señor se revelaba con un nombre como Jireh, Sidkenu, Jehová Nisi, Jehová Rafa, estaba hablando de su naturaleza y de su carácter. Y la naturaleza de Dios y el carácter de Dios no cambia. Por lo tanto, esa declaración que Dios le hace al pueblo de Israel es una declaración perpetua. Donde quiera que ellos iban a estar, el Señor le está diciendo: yo seré tu médico donde quiera que ustedes vayan, porque mi naturaleza no cambia. ¿Cuántos reciben esa palabra? La sanidad divina, dijimos que incluye lo espiritual y también lo físico. El salmista lo vio en el Salmo 103. No olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades y sana todas tus dolencias. ¿Cuál fue la consecuencia de la caída? ¿Cuál fue la consecuencia de aquel momento difícil que se encuentra en el capítulo 3 de Génesis? Un mundo difícil, un mundo duro, un mundo imperfecto. Un mundo donde nosotros somos heridos, donde nos hieren a nosotros y nosotros herimos a otros. Somos heridos, nos herimos nosotros y herimos a otros. Y ahí nos ha tocado vivir. Y también decíamos que en el proceso de la muerte y de enfermedad física se comienzan a manifestar emociones que también comienzan a manifestar muerte emocional. Comienzan a afectarse las relaciones, comienzan a afectarse las pasiones, se comienza a afectar nuestra sexualidad y todo lo que incluye el aspecto humano. Se comienza a afectar los procesos de nosotros conocer verdad. Todo eso es parte de la caída. No es simplemente una sentencia de muerte, es una muerte en proceso que comienza a darse. Así es que todo lo que tiene que ver con la forma en que el ser humano conoce verdad o conoce sus relaciones, sus pasiones, todas las áreas afectivas del ser humano fueron también afectadas en aquella primera caída del hombre. Pero aquí es donde viene, hermano querido, la revelación de la palabra del Señor. Dios tiene que revelárseles al pueblo y decirle: yo soy Jehová tu sanador. En otras palabras, aunque hay una sentencia de muerte y hay una muerte lenta que se está dando en el ser humano, pero el Señor y Dios Todopoderoso interrumpe la historia humana y le declara al pueblo: a pesar de lo que ya se dio, todavía yo tengo el poder sobre la muerte y la puedo detener cuando yo quiera y te puedo sanar cuando yo diga. Aleluya, aleluya. Y por esa razón la enseñanza, pastor, ¿por qué estamos hablando y llevamos 3 semanas o casi 4 semanas hablando de sanidad? Porque la enseñanza es clave. Inclusive la Biblia dice en Mateo capítulo 4 y verso 23
Y Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. El Señor enseñaba, el Señor proclamaba el evangelio del reino, que no es otra cosa que lo que yo estoy hablando también aquí. Porque la enseñanza del reino no es otra cosa que una enseñanza de gobierno. Un gobierno que quiso establecerse como el gobierno de Dios. Y como el enemigo quiso establecer su gobierno, interrumpe un proceso. Pero ahora a través de Cristo hay una restauración de nuevo del gobierno de Cristo. Y Jesús está enseñando sobre el reino. Y dentro de esa enseñanza, hermano, yo estoy seguro que el Señor le estaba diciendo: por lo tanto, yo he venido a deshacer las obras del diablo y por lo tanto te declaro sano. Aleluya. Así es que el ministerio de la sanidad iba de la mano. La pregunta que nos hacemos nosotros es: ¿cómo podemos nosotros caminar en esa salud física y afectiva? ¿Cómo podemos caminar en salud física y afectiva? Escuche esto. Primero que nada, hay que admitir nuestra naturaleza pecaminosa. Tenemos que admitir, hermanos, que nosotros, la raza humana, el ser humano, ha fallado. Y que nosotros de nuestra propia habilidad no podemos cumplir con los estándares de Dios. De que siempre vamos a estar faltos, siempre vamos a estar cortos. Que no lo podemos lograr solo. Por más que el ser humano trate de alcanzar unas cosas, usted y yo nos vamos a quedar cortos. Y en el proceso nos vamos a frustrar. Pero aquí es donde viene la gracia, hermano, porque lo que yo no puedo completar, la gracia de Dios la completa. Y por medio de Jesucristo, hermanos queridos, Dios a mí me ve completo y no me ve corto. Hay que admitir nuestra naturaleza pecaminosa. Nuestras tendencias, escuche esto, por medio de la caída, nuestras tendencias son contrarias a Dios. Es una batalla. Por eso digo, no tan solo se afectó el aspecto fisiológico del ser humano. Por eso hablamos de sanidad. Pero estamos hablando de que se afectó todo el sistema. Y ahí es donde entendemos cuando el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 y verso 15 decía: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. En nosotros hay una lucha. Se inició en aquel principio, se inició en aquella caída. El proceso de muerte en nosotros se ha ido dando al punto de que hay pasiones contrarias en nosotros que combaten contra el espíritu. Y hay una lucha, y el apóstol Pablo estaba y lo declaraba de esa manera. Pero cuando usted sigue leyendo este capítulo y se va al capítulo 8, él llega a la conclusión: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aleluya. El problema es que tenemos que admitir nuestra naturaleza pecaminosa, porque en momentos dados queremos jugar el papel de Dios. Y esa fue la tentación de la serpiente hacia la mujer. Tú no tienes que dejar que Dios te diga lo que es bueno y malo. Tú lo puedes decidir. Esa es la trampa en el día de hoy. Decidir lo que es bueno o malo. Pero tenemos el parámetro contrario, no tenemos los estándares completos. Y queremos jugar el papel de Dios. Y queremos estar en control. Y no tan solo queremos estar en control, sino que queremos controlar a otros. Y yo quiero decirle, hermanos, que usted y yo no nos vamos a sanar solo. Se necesita a Dios. Usted y yo, hermanos, nos vamos a frustrar en el proceso. Y por más cosas que hagamos se frustra. Pero cuando yo le abro mi corazón a Cristo y vengo en humildad y le digo: Señor, he tratado solo y no puedo, pero ahora yo dependo de ti, hermano. Ahí es que se da el milagro de la transformación y el milagro de la sanidad. ¿Cómo yo puedo caminar en salud física?
admitiendo, escuche, no tan solo tengo que admitir que mi naturaleza es pecaminosa, tengo que admitir que en la caída del hombre se afectó lo fisiológico, pero también se afectó lo afectivo. Esto es importante, iglesia, que lo entendamos para poder hacer un buen trabajo de evangelización, para poder conectar con el mundo, porque hay un mundo enfermo. Pero lamentablemente lo que la iglesia ha hecho en los últimos años es condenar al mundo por su enfermedad. Mas sin embargo, si usted entiende el proceso de cómo es que se corrompe el sistema completo y cómo es que Cristo vino a restaurar ese sistema, eso le da a usted, mi hermano, herramientas para en amor y con un corazón compasivo lanzarse a la calle y decir: ¿sabes qué? Yo sé que estás enfermo, pero hay un Cristo compasivo que vino y nosotros somos sus mensajeros y venimos en amor a sanar también. La caída del hombre inició un proceso degenerativo, tanto en lo fisiológico como en lo afectivo. ¿Qué es lo fisiológico? Es la operación de nuestro cuerpo y de nuestros órganos. El aspecto fisiológico es el aspecto que se afectó en la caída. Está hablando de órganos del cuerpo, del sistema, los sistemas digestivos, circulación. Todos los sistemas fueron afectados. Los miembros del cuerpo fueron afectados. Y por eso es que oramos. Y nosotros presentamos al Señor oración por sanidad divina a nuestros órganos, a nuestros sistemas, a nuestros tejidos, etc. Pero también el sistema afectivo fue víctima de la caída. ¿De qué estamos hablando, pastor? Estamos hablando de la manera que pensamos. Fue afectada. La manera como conocemos, el proceso de conocer, el proceso cognitivo se afectó también. De cómo es que yo entonces puedo alcanzar la verdad. Y ahí es donde el enemigo, en ese campo nada más, trata de hacer su agosto. Se afectó lo afectivo en mis pasiones. Y del apóstol Pablo habla de eso. Se afectó también mis emociones. Se afectaron mis emociones, se afectaron los sentimientos, se afectaron los deseos. Aleluya. Cuando hablamos de la sanidad, también hay provisión para la sanidad, no tan solo del cuerpo o de lo fisiológico. Hay poder en donde Dios puede sanar sentimientos, pasiones desordenadas, afectos que no son naturales. El Espíritu Santo tiene el poder para poner los cables de nuevo en orden y comenzar una regeneración y algo nuevo en esa vida. Lo que la caída degeneró, escuche, en la Biblia se habla de la regeneración. Porque el pecado degeneró, pero el Espíritu regenera de nuevo. Y donde hay una falta de pasión y una distorsión en las pasiones, cuando usted le abre tu corazón a Cristo y el Espíritu Santo tiene cabida en su corazón para trabajar en usted, hermano, comienza un proceso de regeneración de nuevo en su vida. ¿Cuántos lo creen conmigo? Mire, la Biblia habla de afectos y de pasiones contrarios a Dios. Mire lo que dice 2 Timoteo 3 del 1 al 5. Pablo le escribe a Timoteo y le dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Está hablando de pasión desordenada. Amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Hubo una descomposición en los afectos, implacables, que no tienen control de su carácter, calumniadores, intemperantes, no tienen balance, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Escuche, ahí no está hablando de cáncer, ni de sida, ni de infección. Ahí está hablando de una enfermedad que está en el espíritu. Es una enfermedad que tocó los aspectos emocionales y sentimentales y afectivos de
del ser humano. Pero así como yo puedo orar por un cáncer para que se sane, también yo puedo orar para que tus emociones se sanen y tú seas liberado por el poder de Dios. Aleluya. Yo creo que Dios va a sanar gente emocionalmente, sentimentalmente, pasionalmente y afectivamente en esta mañana. Aleluya. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4 y 3. Capítulo 4, versos 3 al 5. Dice: la voluntad de Dios es que ustedes sean santificados. Y aquí explica eso. El problema de nosotros, la iglesia, es que cogemos una palabra como la santidad y rápido queremos correr con ella y hacer lo que nosotros decimos. Mira el contexto por el cual Pablo está hablando de santificación. Que se aparten de toda inmoralidad sexual. Que cada uno de ustedes sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor, y no en pasiones desordenadas como la gente que no conoce a Dios. Por eso es que esta enseñanza yo la tengo que decir, hermano, pero la tengo que decir pastoralmente y la tengo que enseñar en amor. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Y que haya un orden para que usted vea cómo este proceso de sanidad afecta mi santidad. El orden que se distorsionó, que se rompió, que se quebró, hermano. Hay un proceso de santificación que no lo logro yo, no puedo, no tengo las capacidades, pero el Espíritu Santo es el agente santificador nuestro. Por eso hay que hablar del Espíritu Santo como una persona que tiene el poder. Hermanos queridos, por eso cuando hablemos del Espíritu Santo, y lo hemos dicho y la semana pasada tocamos aunque sea por encima, es una persona que viene con una intención divina a trabajar dentro de mí para hacerme todos los días que yo me parezca a Cristo. Aleluya. Que me parezca a Cristo. Mi estándar, hermano, por más que yo amo a Pablo y yo amo a Pedro y yo amo a María y yo amo a los apóstoles, mi estándar no es Pedro, Pablo ni María. Mi estándar es Cristo, y el Espíritu Santo tiene una agenda de hacernos como Cristo, no como Pablo ni como María, es como Cristo. Aleluya. Tenemos que admitir que las pasiones y afectos pueden ser sanadas y traídas al orden de Dios. ¿Cómo yo puedo caminar en ese camino de sanidad? Ya dije, hermanos queridos, tengo que admitir mi naturaleza pecaminosa. Tengo que admitir que en la caída del hombre se afectó lo fisiológico, pero también lo afectivo. Y escuche esto, tengo que admitir que las pasiones y los afectos pueden ser sanados y traídos al orden. ¿Cuántos lo reclaman conmigo? Y aquí viene lo que hablé el miércoles, y lo digo con amor, y lo digo en el mejor espíritu pastoral. Pero escuche, la homosexualidad y el lesbianismo son pasiones desordenadas que pueden ser sanadas por Jesucristo. Usted sabe, y quiero dar el ejemplo que di el miércoles, usted sabe por qué la iglesia, escuche esto, primero que nada, la iglesia tiene una visión del mundo desde la perspectiva de la Biblia. Esa es nuestra cosmovisión. Y hay que declararlo, porque eso es importante, pastor, porque eso establece que usted me entienda de dónde yo parto. Si yo no digo eso, cualquiera entonces tiene su propia filosofía y su propia cosmovisión y la forma propia de interpretar las cosas. Y yo puedo respetar todas las opiniones que puedan haber al mundo. Pero escuche, déjeme decirle la nuestra, la de esta iglesia. Nosotros tenemos una cosmovisión del mundo centralizada por la palabra de Dios. Y de ahí partimos. That's where we stand. Ahí paramos. ¿Por qué razón? Escucha esto.
para decir lo que voy a decir. ¿Usted sabe la razón por la cual la iglesia se ha opuesto por muchos años? Aunque la iglesia ha fallado también, pero la razón por la cual la iglesia se ha opuesto al racismo. Porque dentro de la cosmovisión bíblica, tu raza y mi raza son sagradas. Eso es importante, que donde usted nació y como usted nació y que con el colorcito que Dios le dio, hermano, la raza suya es sagrada y nadie la puede violar. Aunque esa persona piense que es menos o que es más, no importa la opinión del mundo, mi raza es sagrada. Yo no escogí nacer en el Bronx de padre puertorriqueño. Dios me permitió el privilegio de nacer en el Bronx de padre puertorriqueño. Y eso se respeta y eso no se viola. Y si usted nació en Colombia y en Santo Domingo y en África y en China, tu raza es sagrada y nadie la puede violar. Aleluya. Y por eso es que yo le dije el miércoles, tenga cuidado. Yo sé que a veces uno, queriendo ser gracioso, a veces hace chistes de este grupo y de aquel grupo. Pero escuche, una persona que tiene visión bíblica del mundo se cuida de hacer cualquier chiste que menosprecie la raza de alguien. Aleluya. Yo creo que eso debe merecer un aplauso como estándar en esta iglesia. Tenga cuidado como nosotros nos referimos a una raza en particular y a una nacionalidad en particular. Hay muchos versos que puedo traer, lo que pasa es que el tiempo está corto. Pero escuche, hermano, hay muchos versos. La defensa de Pablo en el capítulo 17 del libro de los Hechos, cuando se para frente a los griegos en el Partenón, en uno de sus discursos él dijo, ¿sabe qué? Dios puso límites. Y a cada uno nos puso en algún lugar particular. Y el Señor a través de Pablo lo que está diciendo es, de la forma que el Señor dividió el mundo, ese es el orden. Gente nacerán en la África, gloria a Dios por los africanos. Gente nacerán en la China, gloria a Dios por los chinos. Habrán gente que nacerán en el Caribe, gloria a Dios por los caribeños. Cada raza es sagrada y nadie debe violar nuestra raza. Pastor, ¿pero por qué usted dice eso? Porque nuestra cosmovisión bíblica es igual en relación a mi sexualidad. Tu sexualidad, mi sexualidad, así como mi raza, es sagrada. Y nadie puede violar nuestra sexualidad. Nadie puede violar algo tan sagrado. Inclusive los versos que defienden esta postura, hermano, es lo que aparece en Génesis capítulo 1 y verso 27, donde dice, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Y dice, varón y hembra los creó. Mi sexo es un don de Dios. Mi sexualidad y tu sexualidad es don de Dios. El problema está, y por eso dije que se distorsionó en el proceso de la caída del hombre. Se distorsionó el proceso cognitivo para conocer verdades. Y hoy en día, como resultado de la caída, confundimos orientación y afecto con sexualidad, y no es lo mismo. Y no es lo mismo. Y no la podemos confundir. La caída del hombre afectó nuestras pasiones y también afectó nuestras personas. La caída del hombre afectó el proceso de saber. La atracción a escuche esto, la atracción a una persona del mismo sexo es una pasión desordenada. Mira, hermano, es una pasión desordenada. Es un afecto no natural. Hay una distorsión en los sentimientos y las emociones. Escuche, pero hay que entender, y aquí es donde la iglesia tiene que ayudar.
ayudar a Dios en el proceso de la salvación y de la evangelización. El problema es, hermano, que nosotros como iglesia nos hemos atrincherado en el lado de la crítica y la condenación, teniendo los recursos de argumentos por el poder de la palabra para ir y ser sanadores en este campo. Nos atrincheramos a condenar. Mira, hermano, esa pasión desordenada es tan similar como la pasión que puede tener un varón ahora mismo aquí por una mujer que no es su esposa. Es la misma, es el mismo desorden, es la misma distorsión. Y así como es real una atracción hacia la persona que no es tu esposa, o a la persona que no debe, que usted, con la cual usted no debe estar, esa misma atracción, hermano querido, es la atracción desordenada que puede sentir un homosexual y una lesbiana para personas del mismo sexo. ¿Qué estamos diciendo? ¿Que hay que aplaudirlo? No, lo que estamos diciendo es que hay que entender que eso se está dando. Y que a veces nosotros, eso son changuerías, eso es poca vergüenza y yo no sé qué otras cosas decimos. Y lo disfrazamos porque no tenemos argumentos. No, hermano, si usted entiende el proceso de la caída del ser humano, usted se va a dar cuenta que físicamente la caída afectó al hombre, pero afectivamente y emocionalmente también el ser humano quedó afectado. Y sus emociones, y sus pasiones, y sus afectos quedaron afectados. Y aquí es donde viene el amor de Cristo. Pero también hay que venir con la verdad. Usted y yo no podemos endosar una aberración sexual simplemente porque sintamos un sentimiento o una pasión o una atracción. Hermanos queridos, el hecho de que usted tenga una tendencia, escuche mi hermano, una tendencia no es licencia. Yo tengo que reconocer que puede ser que usted tenga una tendencia, pero aquí es donde viene el evangelio, y aquí es donde te decimos con amor: homosexual, lesbiana y cualquier persona que está en este estilo de vida, escuche, hermano, el hecho de que tú tengas una tendencia hacia personas del mismo sexo, ¿sabes qué? Yo te entiendo, leyendo la Biblia, yo te entiendo, pero aquí es donde viene el evangelio, esa tendencia, esa atracción.